Listo, pues saludamos a las chicas de la grabación y como ya lo comentábamos con las chicas que tenemos aquí en vivo, pues vamos a estar hablando un poco más de la crianza, dado que comentamos que el cerebro por sí solo, diseño del Señor, produce cambios cuando se entra en la etapa de maternidad. Digo, ninguna de nosotras está en la etapa de maternidad, pero no está de más saber un poquito de cómo sería también una crianza funcional, tanto para revisar un poquito de lo que recibimos como crianza, como también poder tomarlo en cuenta para el futuro, si el Señor quiere, dice, permite, que si alguna llega a ser mamá, pues tenga como un poquito la noción. De igual manera, pues, digo, ustedes saben que estudio psicología, digo, no, no sé todo. Estuve ya teniendo algunas materias acerca de, ¿cómo se llama? El desarrollo infantil. No la sé profundidad, ahora sí que vimos algo general y de igual manera para esta presentación, que les decía, la retomé de un trabajo de la universidad, estuve siendo asesorada por una doctora que se especializa en psicología educativa, entonces digo, nada más para referencia, igual si no, por ahí está Mitch, ella es pedagoga, entonces ella les puede resolver con mayor puntualidad alguna duda. Y bueno, así como en general, pues, ¿qué es el desarrollo infantil? De acuerdo con Jean Piaget, el desarrollo infantil es una serie de etapas en las que se dan muchos cambios físicos, psicológicos, cognitivos, motores, lingüísticos, emocionales y sociales, los cuales van a influir directamente en el adulto que se convertirá al individuo. Para Sigmund Freud, el papel de los padres durante la etapa de formación es primordial. Es lo que les decía, y creo que ya lo hemos hablado. Mucho de lo que vivimos en la niñez necesariamente se va a reflejar en en la vida adulta, en la vida pues un poco ya más madura. Pero en este proceso, como dice Freud, los padres tienen una etapa fundamental porque en el cerebro del niño empiezan las figuras de amor, empiezan las figuras de referencia, que son personas que le muestran al niño el mundo, ya que va conociendo de poco a poco, pero lo va conociendo a través de sus más cercanos, en este caso, sus cuidadores o tutores. ¿Cómo lo podríamos dividir de alguna manera, las etapas? Y de hecho eso lo vimos la semana pasada también con las etapas de la vida de una mujer. Podríamos ver a la primera infancia de los 0 años a los 2 años. Hola Ari, muchas gracias por prender tu camerita. La segunda infancia de los 2 años a los 5 años, la tercera infancia de los 5 a los 11 y la primera adolescencia de los 11 a los 16 años. Aquí es importante que, ahora sí que retomando lo que vimos la semana pasada, recordemos que de la primera infancia, al igual que todas las etapas, son muy importantes, pero en esta primera infancia se va a empezar a segregar bastante estrógeno en las niñas, pero de igual manera es la etapa donde el cerebro mamá está todo lo que da, está con mucha oxitocina, acuérdense, la hormona de la felicidad, la hormona que busca cuidar a los demás, pero ya acabando la primera infancia, ya es necesario regresar al modo normal para terminar la infancia y después seguirnos con la primera adolescencia, que como habíamos hablado, pues ya empieza a llegar la pubertad y otra vez esos cambios hormonales. Así, vamos a ver las etapas de manera rápida. Dentro de la primera infancia encontramos yo y mis padres, porque durante esta etapa para el niño todo es nuevo, tiene sus primeros acercamientos con su cuerpo, con sus padres y el mundo. Algo muy importante es que el vínculo más importante de un bebé siempre va a ser con la mamá, pues obviamente está gestado, bueno, va con ella 9 meses de su vida. De hecho, después podríamos hablar más del embarazo y de cómo se forman estos vínculos emocionales, pero esa etapa es muy importante, ya que se van a empezar a generar vínculos, no solo a nivel físico, a nivel de las células, sino también a nivel emocional. Entonces, es el primer vínculo afectivo. De hecho, les comentaba la vez pasada, hay varios artículos que mencionan que podemos ver o hacer la comparación de las relaciones entre el niño que tuvo una relación sana con su mamá y el adulto que puede establecer relaciones de pareja sanas. A la viceversa, el niño que tuvo relaciones disfuncionales con su mamá le va a costar más establecer relaciones funcionales en su vida adulta, ya que la figura materna tiene un papel muy, muy importante para el desarrollo del bebé.
ya que en sí, pues ella va a satisfacer sus necesidades, que en este caso, ¿qué es? La fundamental, comer. Y no solamente es comer en cuestión nutritiva, de aquí nos podría hablar más Nat, sino que también en el momento que se da la lactancia, también se van forjando varios vínculos emocionales, se va desarrollando esta relación que el niño pueda llegar a generar con la comida y emociones. Es un vínculo muy importante también. Sin embargo, es necesario que al alimentarlo, por eso les decía, y cuidarlo se le demuestre cariño, paciencia. De igual manera, es fundamental el uso de otras herramientas para poder estimular a un bebé, como cantarle, hablarle, proporcionarle juguetes, dejar que explore y demás, para poder estimular esta como creatividad, este sentido de explorar. Y seguimos. Aquí nos podría surgir la duda de, bueno, ¿y el papá entonces qué, no? O sea, ¿dónde está? Si el primer vínculo y el más importante es con mamá, pues bueno, aunque el papá esté físicamente, va entrando de poco a poco al espacio psicológico, a la estructura psicológica del bebé, va a entrar como progresivamente siempre y cuando haya una convivencia y además que el padre se involucre en su crianza, dado que no es función únicamente de la mamá. No sé si han oído últimamente sus comentarios de, es que es un papá que ayuda mucho, no, ningún hombre que participe en las tareas del hogar, ningún hombre que participe en la crianza ayuda, simplemente ocupa su rol. Entonces, en este caso, porque también es importante y es fundamental que desde que está el bebé, desde que nace, también el papá, aunque no lo va a alimentar directamente, esté involucrado en su crianza, también por este vínculo que se va a poder formar. Y que solamente se va a formar si se refuerza, en este caso, pues con la cercanía. También les decía, usualmente en esta primera infancia se establecen las primeras figuras de amor. Por lo regular, los tutores, los papás son. Y estas figuras de amor, es así como, no sé si han visto la película de Intensamente, que donde están las emociones y así, bueno, como en el núcleo central están estas figuras de amor que son de referencia de en ellos estoy cuidado, en ellos yo tengo una total dependencia en todas las áreas. Por ello, esas figuras de amor van a tener la misión de influir positivamente en el niño. Si se le presenta alguna dificultad, ayudándole, animándole a superar retos, celebrando sus logros, porque de ese modo se irá forjando un sentir de seguridad y protección. Por eso, no sé si se acuerdan cuando tuvimos nuestra plática con Gaby y Eli, y Gaby nos compartía que aunque ella ya lleva pues un par de años casada, pues que alguien ya les había recomendado que aún no dieran el paso a tener hijos, ya que estaban en ese proceso de perfeccionamiento tanto ella como a su esposo y trabajando en su relación, cosa que es muy importante porque finalmente si no hay figuras de amor sanas en su individualidad, no va a poder haber un matrimonio sano. Y si no hay un matrimonio sano, el matrimonio es la base de toda estructura familiar. Entonces, si no lo hay, pues entonces la estructura familiar va a tambalear y no va a permitir que haya un desarrollo integral del niño. Por eso, por ejemplo, ahorita lo que se escucha, ¿no? Digo, no es que no sea así, no quisiera que malinterpretaran este comentario, pero en el mundo creyente a veces, y era algo que Gaby nos platicaba, se ve como lo máximo tener hijos. Y no es que no lo sea, simplemente es una etapa que el Señor dispone, pero cuando Él diga, porque finalmente son criaturas, son personas, no es cualquier cosa, ahora sí que el pensamiento que era antes, ¿no? Los hijos que Dios dé, pues no, porque finalmente no es los que dé, es los que también un Señor quiera en su perfecta voluntad y otra que también los tutores papás puedan tener la capacidad en todos los aspectos de poder ayudarle al niño a desarrollarse no solamente en solvencia económica, sino en cuestión emocional, que ambos padres estén emocionalmente bien, sanos, su matrimonio también, para que puedan proporcionarle esto al niño. De ahí pues también la importancia de trabajar en nosotras, de si en algún momento aspiraríamos tener alguna familia, pues no puede haber crianza funcional si tú en tu individualidad no estás sana. Bueno, yo creo que nos lo podemos saltar porque es el desarrollo del lenguaje. Les decís que ahora sí que fue muy meticuloso este trabajo, pero digo, por el tiempo no nos metemos. Si alguien quiere la presentación completa, pues por ahí me la pide. Y otro tema importante es el qué es ser una autoridad. Creo que esta parte ya la habíamos hablado en este sentido de empezar a desaprender cosas y aprender cosas
También hay mucho en el ámbito creyente, se nos inculcó que una autoridad es aquel que manda, que dirige, que dice que se hace, que no se hace, que grita, que es la cabeza. Pero si podemos ver en los relatos de Yeshua, sí, una autoridad es cabeza, pero en ningún momento una autoridad va a gritar. Una autoridad no manda, una autoridad sirve. Una autoridad no castiga, enseña con el ejemplo. Una autoridad no es de yo me quedo sentado y ustedes háganlo, porque Yeshua él mismo era una autoridad, es una autoridad, claro, y aquí en la tierra vemos que le lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque una autoridad está para servir, no para ser servido. Por eso este también cambio de paradigma que necesitaríamos quitarnos de la escuela que ya traemos por crianza, de es que estos comentarios, ¿no? Y lo haces porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá. Bueno, son cosas muy disfuncionales en una crianza. De nuevo, ¿por qué se tiene que quitar un cerebro mamá? ¿Por qué la mujer necesita volver a su modo mamá? Digo, no tanto el hombre, porque les decía, ellos vuelven como natural a su modo hombre. Y a las mujeres es a quienes les cuesta. ¿Por qué? Porque si no empieza a haber estos justificantes para poder hacer cosas disfuncionales en la crianza. Te pego porque yo soy tu mamá. Te ordeno porque yo soy tu mamá. Pero si regresamos al modo mujer, al modo normal, no es que no se tenga una responsabilidad con el niño, sino que se le va a educar desde la compasión de yo soy un ser humano que tengo necesidades, tengo limitaciones y tú eres un ser humano. Yo merezco respeto, tú mereces respeto. Yo merezco un trato digno, tú también lo mereces. Entendiendo en ya cerebro sano de una persona madura también, en varios aspectos, también en el aspecto emocional, cuando se va a criar un niño, es, ok, tú estás pequeño, estás en etapa de desarrollo, pero ese punto de eres un niño, lo único que debe producir es, te voy a enseñar con el ejemplo. No un castigo, no un golpe, bueno, mucho menos un golpe, ni gritos porque de nuevo se vuelve una crianza disfuncional, porque se le está educando desde el foco de porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá. Y más adelante vamos a ver, pero el Señor no quiere que se críen niños, bueno, personas con las miras de porque yo soy tu mamá, papá. Más bien es los hijos, como el rey David dice en el Salmo 127, son herencia del Señor, pero esa herencia es solamente por y para el Señor. Entonces, ¿por qué? De nuevo, volver al modo normal, porque yo, ser humano sano, que soy discípulo de Yeshua, voy a poder formar otro discípulo de Yeshua, porque el discipulado se da también en la familia, pero no se puede creer, no se puede formar discípulos desde un punto mamá o papá, porque entonces va a haber carga emocional. Les decía una figura de autoridad, entonces, ¿qué es? ¿Para qué es una figura de autoridad? Bueno, una figura de autoridad es una figura de amor que tiene el propósito de proteger, guiar y asistir al niño. En ningún momento gritar, en ningún momento pegar. Los padres necesitan ser el lugar seguro en donde sus hijos puedan depender de ellos en todo sentido, para que llegando el momento de autonomía tengan un desapego sano y funcional. Ya lo vamos a ver después, pero hay un desapego cuando se entra también en la etapa de adolescencia y pubertad, porque además, como vimos la semana pasada, se empiezan a dar muchos cambios hormonales. Entonces ya llega un momento donde el núcleo familiar va cambiando, no porque vaya a ser mejor, vaya a ser peor, sino que tenemos que ver la estructura familiar como si fueran engranes. Hay dos engranes grandes que son los papás y a veces son los pequeñitos que son los hijos. Entonces los grandes se mueven en la infancia se mueven pues a su propio ritmo. Llega un momento donde el engrane, el hijo, el hijo engrane, crece, entonces ya no se puede mover solamente por los papás, ya va a buscar también moverse. Entonces, en esta movilidad sí va a haber un desapego, una independencia, aunque se siga viviendo en casa de los padres. ¿Sabes qué? A mi mamá le gusta mucho el rosa, pero a mí me gusta el morado, es un ejemplo, ¿no? A mi mamá le gusta mucho esto, pero a mí me gusta aquello. Mi papá dice esto, pero yo digo aquello. La etapa de adolescencia no es mala, de verdad la vamos a ver también. Pero para que haya un desapego sano, también una independencia sana, primero en los primeros años de vida, tuvo que haber podido
haber una dependencia total del hijo hacia los padres. ¿En qué sentido? Dependencia total, sí, económica, por supuesto, física y sobre todo emocional. Puedo depender al 100% emocionalmente de ti. Y después, cuando llegue la hora, ya me voy a hacer 100% responsable de mí emocionalmente. Pero esta faceta solamente se va a dar si hubo también no te preocupes, vale. Digo, ya para no contestarte aquí en el chat, no te preocupes, si te la mandan un ratito. Para que haya un desapego funcional, les decía, pues tiene que haber una dependencia funcional. Después pasamos a la segunda infancia, que es yo y los otros niños, que va más o menos de los 2 a los 5 años. Ya para este momento ya se debería haber quitado el cerebro a mamá, porque si no, imagínense lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Es que mi niño, mi adoración, en el cerebro mamá, que obviamente se hace con la mejor intención, pero no permite una crianza funcional porque está permeado el cerebro de es que mi niña es de mi adoración, mi criatura, mi tesoro. Y en este caso de yo y los otros niños, necesita ver este lado, esta visión objetiva de tú importas, mereces respeto, eres digno, tanto tú como los otros niños. Porque si no, aquí empiezan las mamás de, no, mi hijo no tiene culpa de nada, o mi hijo no mata ni una mosca, ¿no? Y ya le pegó al niño, pero no le cree porque su hijo es su adoración. Y bueno, durante este proceso de segunda infancia, el niño va a ser relativamente autónomo, ya que va a poder caminar, correr, va a formar símbolos y tener un lenguaje más desarrollado. De igual manera, su mundo, ahora sí que lo que él percibe del mundo va a empezar a expandirse un poco más. Y ya que el niño va a empezar a relacionarse con el mundo, pues va a estar mostrando bastante curiosidad por conocer su entorno. De aquí las preguntas de por qué, para qué y así. Y bueno, aquí también algo importante es que siempre se nos ha enseñado que quien se adapta es el hijo a, a los papás, pero ya en una crianza funcional, en realidad los papás, como se supone, ya son seres funcionales y sanos, van a poderse adaptar a las necesidades del niño. No que ellos dejen de ser personas y nada más vean para el niño, no más bien que en su trato con ellos esté alineado con su edad. Porque finalmente, igual, sí la mamá ocupa el rol de mamá, el papá de papá, pero antes de eso son personas que tienen también sus necesidades, que tienen también sus responsabilidades, sus limitaciones. Porque en este caso, otro tema disfuncional que vemos es que a veces ya vemos a los papás, mamás, que dicen, es que yo vivo por y para mi hijo, es que yo me muero por ellos. Bueno, no sé si han visto como últimamente esta conciencia que se está haciendo de no te mueras por ellos. Mejor ponte a hacer ejercicio para que les des un ejemplo de un cuerpo sano. Mejor cambia tu alimentación para que des ejemplo de cómo es cuidar el templo. Mejor aprende a regular tus emociones para que des ejemplo. Mejor trabaja en tus heridas emocionales para que tú no le vayas a causar a ese pequeño. Esto es amor a los hijos, no el de yo me desvivo, yo me muero por mis hijos. Bueno, ahí vemos que pues hay cosillas disfuncionales en eso. Les decía, pues en esta etapa entonces el rol del adulto va a ser guiar al niño y darle a conocer el entorno, pero de una manera respetuosa y también cariñosa. Y aquí se debe evitar las contestaciones, digo, no solo en esta etapa en general, el porque sí, porque yo soy tu mamá, porque soy tu papá, porque eso ya con un cerebro objetivo, pues ya no estaría el de yo soy tu mamá o papá como justificante o porque yo lo digo. Más bien, ya debería en la conciencia del adulto, bueno, se está formando un adulto funcional, bueno, estoy formando un ser funcional con esto que estoy haciendo, porque ya la crianza hacia los niños ya no es para darle gusto a uno, ya en conciencia con el Señor, es más bien para formar discípulos para Él. Entonces, el porque yo lo digo, pues tampoco, porque puede ser que alguien lo diga y que sea disfuncional, más bien es porque lo necesitas, por esto y por aquello que casi no se acostumbra a veces salirse de esa zona de porque yo lo digo, pero al final con la conciencia de que una crianza es para ser discípulos de él, ya van a cambiar también las palabras. Y también alguna necesidad del niño en esa etapa es que se necesita estimular la capacidad de pensar.
ya que usualmente también estas contestaciones de por qué sí, por qué no, porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá, porque yo lo digo, solamente le enseñan al niño a no preguntarse nada, a irse como borreguito con lo que le digan. A veces aquí los adultos, ¿no? Que llegan a decir, no, es que mi hijo es súper obediente, le digo algo y lo hace. Y no siempre eso es sano, porque finalmente al niño que se le educa sin llevarlo a pensar solamente que obedezca órdenes, más adelante va a ser el niño o niña que va a poder crear una dependencia emocional. De me dicen así, pues yo lo hago. Va a pasar por alto tratos irrespetuosos en un trabajo, tratos groseros, porque si me dicen, pues yo lo hago. Entonces también hay que enseñar a poner límites para también para también enseñarles a pensar, a desarrollar este pensamiento crítico de por qué sí, por qué no. También algo que va a necesitar el niño en esta etapa es conversar y percibir que se le da atención y más las niñas, como veíamos, nosotras somos estimuladas por medio de la comunicación, entonces en las niñas el conversar es aún más importante. También, como les decía, pues se comienza a extender el círculo afectivo primario del niño y es necesario que los papás en este caso pues les faciliten la socialización también con niños de su edad. Aquí a veces surge que el egocentrismo, y bueno, porque en esta etapa los niños tienden a ser un poco egocéntricos, ya que apenas están aprendiendo a diferenciar la realidad de la fantasía, lo que es importante para ellos y demás. Entonces, en estos aspectos, uno es importante de nuevo, cerebro objetivo. No porque sea mi hijo, o sea, simplemente ningún ser humano puede ser egocéntrico. Necesita tener límites. Entonces, en este caso, los papás, su función es mostrarles cariño, pero sí llevarlos a este modo reflexivo de, pero no eres el centro del mundo. Tú también sí, estás para dar y también para recibir, con esta conciencia de necesitas poner límites, pero tampoco puedes pensar que todos te van a servir a ti. Y algo también necesario es que a partir de los 2 años se empiezan a enseñar las cualidades de carácter. A los niños está recomendado a partir de los 2 años, cosa que de nuevo vemos como esto a la par. A los 2 años que se empieza a trabajar en el carácter de los niños y al mismo tiempo la mamá ya se tuvo que haber quitado este cerebro mamá, porque si no, no va a poder enseñar cualidades de manera objetiva. También es importante la construcción de la autoestima, pero los papás no dan autoestima, solamente ayudan a construir. ¿Y cómo la van a ayudar? Con amor, con aceptación, con aprobación y también con límites. Cuando se está aquí, bueno, sí, sí nos lo podemos, bueno, ya. Digo, es que les decía, está más extensa de lo que pensé, pero digo, pues ahí sí si lo quieren tomar, ¿no? Aprendiendo a ser autónomo, bueno, en esta etapa es cuando ya empiezan a ir al baño y entonces en este proceso, aunque a veces es como, pues también cansado para los papás, hay que evitar regañar al infante cuando ocurren accidentes para no producir sentimientos de frustración y vergüenza, más bien en este caso, pues alentarlo a que vaya buscando superar retos de manera segura, porque tanto la sobreprotección es dañina como también así de no me importa, hazlo. Es dañina, entonces hay que estar en un punto también medio entre que le echan porras y entre que le enseñan cómo hacer las cosas. Un tema también bien importante es los límites y la libertad. En esta etapa los niños a veces empiezan a empezar con palabras de quiero y no quiero. Quiero, no, no quiero, y así. Y esto a veces se llega a tomar a mal por los papás, pero no es con intenciones de rebeldía, más bien es en el cerebro del niño empieza a ver que, hey, yo soy un ente externo a mis papás, yo soy independiente y tengo voluntad, entonces como que el querer probar esa voluntad. Sin embargo, también en esta etapa el niño va descubriendo que le gusta de su entorno y demás. Pero igual, también estará buscando los límites a su voluntad. Pero el niño necesita tomar conciencia de su propia individualidad y de su relación con los demás. O sea, querido, sí puedes querer mucho esto y necesitas también ver por tu propia integridad, pero al mismo tiempo por la de los demás. No puedes hacer algo que a los demás les va a estar afectando.
en tu ejercicio de la libertad. Por esto los padres deben acompañar a los niños en su ejercicio de la libertad para que sí puedan tomar sus propias decisiones, pero también al mismo tiempo asumir las consecuencias de sus actos, porque así se les va a enseñar a autorregularse. ¿Por qué nosotros batallamos con la autorregulación emocional? Porque en nuestro tiempo, digo, lo siento muy grande, en nuestro tiempo, pues, ¿en qué momento se iba a hablar de que se les dejara a los niños el ejercicio de su libertad? Pues no, entonces por lo cual no era ese chance ni de pensar ni de hacer, por lo tanto pues todo reprimido y en este caso no se desarrolló una autorregulación que debe ser empezada a desarrollar en esta segunda etapa de la infancia, porque así se le va a enseñar a poner límites, pero también a recibirlos. De igual manera, es necesario, es fundamental que los niños muestren, digo, los papás muestran a los niños una noción sana de lo que es la autoridad. Porque llegan muchos adultos de, es que odiamos la autoridad y es que esto, pues ¿de qué autoridad hablas? La legalista, la autoritaria, los gritos, los regaños, eso no es autoridad. Una autoridad representa el amor del Señor. Pensemos en Dios como autoridad, porque es una autoridad. Los papás están para ser el reflejo de Dios en la tierra. Entonces, teniendo en cuenta esto, va a cambiar igual mucho del trato que se les da a los niños. Se les va a dar con más respeto, porque sabemos que el Señor, Él mismo da esa dignidad. Y de igual manera, así se les va a enseñar a los niños a que entiendan que este sistema de autoridad es por protección, como esto de los mandamientos, es por protección, es un cerco de amor. Pero también, así como nosotras lo vamos entendiendo con el Señor, de por qué nos pone límites en este caso, porque son cercos de amor. Al igual los niños necesitan entender esto, pero eso también va a venir por las formas de los papás. Por ahí me acuerdo que una vez me habían pedido el tema de cómo establecer límites y bueno, aquí hicimos un conjunto, un mix y vemos crianza y también establecer límites funcionales y saludables que al final van a ser súper necesarios. ¿Qué son los límites? Pues son fronteras de espacio entre nosotros y otra persona, en la que se establece que ninguno de los dos individuos puede pasar. Por eso nuestro dibujito de acá abajo, de hasta aquí llego y tú hasta aquí llegas. Para tener relaciones interpersonales sanas, es necesario establecer límites, digo en toda relación, pero en este caso que estamos hablando de crianza, pues entre padres e hijos, para que igual ellos aprendan a poner límites. ¿Cómo los ponemos? Paso 1. Necesitamos definir hasta dónde vas a llegar y hasta dónde puede llegar la otra persona. Esto no solo en crianza, en todas las relaciones. De manera emocional, física y mentalmente. Se necesita establecer yo hasta dónde llego y esa persona hasta dónde llega, ya que los límites no solamente van para alguien más. Primero los aplico a mí y también los establezco para la otra persona, para que la otra persona respete eso que ya establecí. Por eso, empecemos por ponernos límites a nosotras. El paso 2 es comunicarlo. Ya de comunicarlo es la clave. El poder establecer de, ¿sabes qué? Mi límite es este. Ni yo paso de ahí, ni tú pasas de acá. El paso 3 es aprender a pedir y dar espacio cuando sea necesario también. ¿Y cuáles serían los beneficios de establecer límites? Pues que se va a fomentar la autonomía, la comunicación, se va a desarrollar honestidad, se va a desarrollar una autoestima sana y se va a cuidar de la salud mental. Pilares que son necesarios para una crianza funcional. De nuevo, digo, si nosotros hubiéramos, nos hubieran enseñado a poner límites desde pequeñas, posiblemente en nuestra vida ya ahorita no tendríamos ningún problema en poner límites. Pero, pues de nuevo, recordar que nuestros papás tampoco tenían las herramientas, bueno, estas herramientas, y entonces nos educaron de la manera que mejor creyeron, según lo que sabían, lo que habían vivido. De nuevo, recordemos, crianza funcional se da cuando los padres son funcionales, entonces, pues venimos de una cadenita de bisabuelos disfuncionales, abuelos disfuncionales, papás disfuncionales, y así nos vamos con la cadenita. Pero es el momento como pues de ponerle ya el fin, porque el Señor nos da la oportunidad de aprender de estas herramientas.
Aquí llegamos a nuestra última fase de la infancia, que es voy a la escuela, maestros y compañeros. Durante esta etapa, los niños empiezan a sentirse grandes y todas sus energías e intereses se concentran en el aprendizaje y ven la vida como una aventura. También durante la etapa de curiosidad, descubrimiento y logros, los papás necesitan mostrar un cambio, una actitud de asombro, aprobación y reconocimiento por el esfuerzo de sus hijos, ya que de esta manera van a contribuir a la felicidad del infante. ¿Por qué? Porque si no, luego llegan adultos que no saben festejar sus logros, que no saben autoevaluarse porque no se les daba como esa retroalimentación a lo que hicieron, pero retroalimentación constructiva acerca de esta aprobación, porque la aprobación es la necesidad de todo ser humano. Cuando no la hay, cuando no hay reconocimiento, pues empezamos con heridas emocionales. En esa etapa, pues el niño va a extender su red social. También es importante de nuevo que los papás enseñen a pensar a sus hijos. De igual manera, ahorita que en esta etapa que se convive con más personas, es necesario que ya se les haya enseñado a pensar porque así van a poder establecer límites. También cuando convivan con otras personas o cuando convivan con alguien en la autoridad o alguien que tiene pues de alguna manera poder y que también el niño pueda saber, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no está bien, traspasaste un límite o esto que me estás pidiendo que haga no lo voy a hacer porque los niños no pueden obedecer ciegamente, necesitan estar conscientes de lo que están haciendo. Por ello necesitan aprender a razonar y decidir. También en esta etapa los niños comienzan a percibir en gran manera su entorno, se dan cuenta de muchas, muchas más cosas. Ahora sí que la visión de que el mundo era de dulce como que se va desvaneciendo, desvaneciendo. Y de igual manera, los papás en esta etapa, bueno, en todas las etapas, de hecho, se debe depurar este pensamiento de es que es un niño, no pasa nada, no siente, no piensa, porque sí, de hecho, desde un bebé aunque no hable, ya se influye emocionalmente en él. Entonces es necesario que se procure la salud también mental y emocional de los niños. De hecho, apenas de la universidad tuvimos una conferencia acerca de cómo promover la conciencia emocional en las infancias y justo pues nos hablaban de algunos datos muy alarmantes, aquí específicamente en México, acerca de que más o menos el 70% de la violencia en los hogares es psicológica, pero en su mayoría es para los niños. Y que entonces las infancias, en este caso, es un sector muy vulnerable al cual pues se necesita ser atendido porque es el sector más vulnerable, el que menos se le hace caso y el que tiene pues mayores consecuencias. De hecho, también veíamos algunas pues estadísticas de ahora después de la pandemia de coronavirus, pues cómo se incrementó también la violencia hacia los niños. Y de nuevo, pues en ningún momento según las estadísticas, pues no se está procurando para nada la salud, y no solamente física, sino también mental y emocional, que son niños y por eso también merecen respeto. Algo importante es que en esta etapa se necesita dialogar, ya que es primordial que haya comunicación entre padres e hijos, ya que esto va a poder construir su vínculo. Algo importante es que no porque sean papás e hijo hay un vínculo. Sí, lazo sanguíneo, pero no hay un vínculo emocional, eh, bueno, más que emocional, un vínculo interpersonal sano, que como en toda amistad, por ejemplo, se necesita construir. No se da nada más de, pues nos conocemos y somos amigos. En realidad así no se da ninguna amistad. Es por el tiempo que se pasa, por la confianza que hay. Entonces, en este caso, aunque los papás siguen siendo los papás, no los amigos, pues sí hay que construir un vínculo que solamente se va a ejercitar por medio de esta convivencia, del cuidado, del diálogo. También por eso acá les traje algunas cosas de comunicación asertiva. Y bueno, la comunicación es también la actividad consciente de intercambiar información, que es súper importante en esta etapa de la infancia, ya que para escuchar y hablar de forma efectiva, un niño necesita primero saber que es escuchado de manera efectiva y que le hablan de manera funcional. Por ejemplo, porque vemos adultos que cuando se enojan gritan.
porque lo único que nos proyectan es que durante su infancia pues fue lo que vivió, sus figuras de referencia que hacían cuando se enojaban, gritaban. Los adultos que hacen la ley del hielo, ¿qué nos proyecta eso? Porque en su infancia la ley del hielo como castigo. Por eso también es importante, porque finalmente se le está presentando cómo se va a relacionar con los demás. Algo importante y curioso es que cuando se va a hablar, el cerebro toma en cuenta un 53% el lenguaje corporal, un 40% el tono de voz y un 7% las palabras. Entonces hay mucho que cuidar, no solamente lo que decimos, sino también cómo lo decimos. ¿Qué se debería evitar cuando nos estamos comunicando? Estar hablando tanto que no le demos la oportunidad de hablar al infante, algo que suele pasar mucho, mucho, mucho en la crianza. No es que tú no sabes, no es que tú estás chiquito, no. Si se busca un niño funcional, un niño sano, se le necesita dar la oportunidad de hablar, de poderse expresar libremente. También el papá o mamá necesita cuidar mucho que sus palabras no estén influenciadas por su estado emocional para poder comunicarlo de manera asertiva sin causar algún daño emocional en el niño. En este caso también es importante suponer, no preguntar, al igual que si hace esto el adulto, también el niño lo podrá empezar a hacer, el de no suponer, sino preguntar. También se necesitan exponer subjetivamente los hechos. También algo que se tiene que evitar es ignorar que nuestras palabras tienen un efecto. Por ejemplo, en este caso, después podríamos hablar más acerca de esto, pero algunas heridas emocionales muchas veces son por las palabras. Por ejemplo, porque a veces se batalla con la autoestima en la vida ya adulta. Pues porque a veces muchas de las palabras o no fueron suficientes las palabras de reconocimiento o también hubo palabras pues que daban este bajón, porque una persona se culpa, porque muy posiblemente las palabras que se daban al niño o niña eran de culpa. En este caso también algo importante a evitar cuando se comunica con un niño es evitar oír, pero que sí se evite lo de estar oyendo pero no escuchando, ya que también los niños perciben cuando realmente nada más se les está dando como el avión y no se les está escuchando de verdad. También hay que cuidar la expresión, como les decía, no usar palabras confusas para que puedan entender, hablar de forma subjetiva también es algo que se debe, pues, este, no permitir tanto para que el niño pueda entender lo mejor que se pueda y que sí se puede hacer, bueno, ¿cuáles son las acciones funcionales para comunicarnos? Pues siempre y cuando sea necesario disciplinar al hijo, que el objetivo no sea regañarlo. Aquí veía un diagrama, no, es que ya no lo encontré, veía un diagrama que era, tu hijo te puede entender si la respuesta es sí, uno no le pegues, te puede entender. Explícale con paciencia y con amor, te va a entender. Si no, tenle paciencia, no le pegues, porque si le pegas tampoco te va a entender. Entonces, cuando se va a disciplinar a un niño es porque hizo algo en contra de la palabra. Ese debería ser el único motivo para regañar a un niño, para disciplinarlo. Y ojo, la disciplina no es con ningún golpes no. De hecho, es un tema muy grande, pero ahí en los versículos del libro de Proverbios que dicen que disciplines al niño con vara, está incorrecta la traducción. En todas las traducciones que dice que un golpe y así, en realidad habla de que disciplines al niño con la vara de la corrección, y esa vara es la Torah, la instrucción del Señor. Entonces, solamente con ella es disciplinar al niño, no con golpes. También tener una actitud dispuesta a escuchar genuinamente, sin interrumpir, para criticar o sermonear es súper importante cuando se está hablando con niños, al igual que ser objetivo, ser asertivo, tener la intención de que las palabras vayan a sumar. Digo esto con todos, ¿no? Pero también con niños, y cuando se les vaya a hablar, se sepa de que esto le va a beneficiar, si no, mejor no decirlo, lo cual es difícil si no hay un adulto que ha sanado eso. Por eso, de nuevo, no sean hijos por tenerlos, si se van a tener es con conciencia. Mantener una expresión facial amigable es importante, al igual que una actitud de confianza para escuchar y la actitud de apertura para recibir información. También se debe fomentar la responsabilidad para
que el niño se haga cargo de lo que se le ha encomendado. Cuando a los niños se les enseña que sus tareas son sus obligaciones, se pierde esta esencia de la responsabilidad, ya que comienzan a hacer las cosas por imposición y no por entendimiento de que necesitan realizar esa actividad por su bien. Digo, no sé si a ustedes les tocó, a mí sí me tocó bastante el comentario de, pues era tu responsabilidad. Esto o aquello, es que era tu responsabilidad. Entonces ya no tampoco hay como esta conciencia de por qué sí, por qué no. Aquí en el chat Nat nos pone, Jimena pregunta, entonces ¿por qué cuando algunos niños hacen berrinche se les pega una palmada y jamás lo vuelven a hacer? ¿Eso estaría mal? Sí. Digo aquí de nuevo, no es como mi área, no soy experta en el área, pero de acuerdo con lo que pues, el señor también me permite aprender en la carrera y con otra persona que nos anda compartiendo de educación familiar, no, un berrinche hay que saber por qué. Puede ser que el niño ya está fastidiado, está cansado, hay una necesidad no satisfecha, tal vez si tiene sueño, hambre, este, cansancio, necesita un abrazo. Si nada más es por puro chantaje, pues en realidad algo que se recomienda bastante, digo, esto fue algo que escuché de un educador familiar y era que cuando un niño hace berrinche, lo que recomienda es que se tenga en la casa un espacio de reflexión, donde haya una silla de la meditación o de la reflexión y se lleva al niño a sentarse ahí. Y ahí se pueda dialogar con el niño, no regañarlo o no sermonearlo. A ver, ¿por qué hiciste esto? Cuando se haya pasado. Porque a veces, digo, hay de berrinches a berrinches. Hay berrinches que sí nada más es el puro berrinche y hay otros berrinches que en realidad son la alarma para que los papás pongan atención en algo. Puede ser un signo de ansiedad, puede ser que no hay una necesidad satisfecha, pero por eso es importante que cuando se pasen como estos, este, síntomas de, bueno, sí, como señales del berrinche, el poder dialogar con los niños, porque una palmada, un golpe y ya no lo vuelven a hacer por miedo. ¿Por qué? Porque se ha educado bastante hacia los niños de, ¿cómo te educo? Te doy un golpe y ya no lo vas a volver a hacer. Pero no porque el niño haya entendido. El niño no va a entender. Si es un berrinche y le dan un golpe, lo único que va a entender es, ok, si yo hago esto, va a haber golpe. No lo voy a hacer, pero no porque el niño sepa que es incorrecto. Más bien porque no quiere recibir el golpe. De nuevo, no se le lleva a pensar al niño, solamente se le lleva a obedecer de manera, pues, automática. En este caso, el niño necesita entenderse a sí mismo, de hecho es un ejercicio de autorregulación, de poder sentar al niño y decirle, ok, ¿qué pasó? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué te duele? ¿Qué pasa? Poder dialogar con el niño, ¿esto te molesta? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde sientes tu emoción? Porque finalmente va a haber una disciplina con respeto, digna, sin golpes, se va a llevar al niño a pensar, a reflexionar y al mismo tiempo se va a ayudar al niño, una, a su gestión emocional y otra, a también su autoconocimiento de pensar. Por ejemplo, nosotras, cuando tenemos como algún, tal vez no berrinche, pero así como un altibajo o algo el podernos preguntar, ok, ¿por qué? ¿Cómo me siento? Son niños, pero al final, en cierta medida, de acuerdo a su edad, pueden entender cuál es la labor de los papás en un berrinche, poderlos también llevar como esta parte de, ok, ¿qué está pasando? Y enseñarle por qué no es funcional su conducta. Pero no, un golpe no. Aunque sí es eficaz, de hecho es la manera más eficaz de educar realmente. Bueno, no educar, más bien de cambiar conducta, porque no se educa, nada más cambias conducta, es con un golpe. Pero no son perros, no son animales los niños para con un golpe y ya. Digo, ni a los perros, ¿no? Ni a los perros se les debería golpear. Pero en realidad, por ejemplo, este método de con un golpe, pues digo, tal vez sí pueda funcionar en los animales porque no tienen como una parte razonable en su cerebro, pero tampoco deberíamos hacerlo con los animales, mucho menos con los niños. Por esto hay que enseñarles a ser responsables de sí mismos. De nuevo, para que se hagan cargo de ellos. ¿Y cómo les vamos a enseñar? Es que tenemos una responsabilidad ilimitada de nuestros recursos. Se les va a enseñar al niño a cuidar lo que tiene, a no gastar el agua, nuestros pensamientos. Se le va a enseñar al niño a formar un pensamiento razonable, a que piense en lo que hace, a nuestras emociones. Se le va a enseñar a regularse, para que llegando a esta edad no batalle con eso.
o no tanto como nosotras, ¿no? Que apenas estamos descubriendo esto. Con nuestro físico, somos responsables de nuestro físico. Al niño se le va a enseñar a comer adecuadamente, a hacer ejercicio, a tener buenos hábitos. En nuestras decisiones, aquí en el niño también se le va a enseñar que sí puede haber un incentivo de, mira, hiciste un berrinche, entonces, no hay un golpe, ¿no? Pero mira, tu acto tuvo una consecuencia, pero no golpes. Porque aquí tenemos algo importante y fundamental en toda crianza, la empatía. De nuevo, la empatía solamente se va a dar si yo, persona, entiendo, tú, al igual que yo, somos seres humanos y merecemos respeto a ambos. ¿Qué es la empatía? Pues interiorizar lo que el otro siente y entenderlo. Es un proceso de tomar la perspectiva de otra persona sobre alguna situación o la vida en general, lo cual no se promueve en la crianza, pero sí debería ser algo que se promueva. La empatía se da en 3 fases. La primera es aceptarnos a nosotros mismos con nuestras virtudes y defectos con el fin de ocuparnos de esas áreas, claramente. La fase 2 es aprender a aceptar a los demás con sus virtudes y defectos sin juzgar ni condenar. Y la 3, aceptar las inevitables contradicciones y complicaciones que surgen en toda relación humana. En este caso, pues, cuando los papás puedan desarrollar empatía para sí mismos, para esta compasión hacia sí mismos, van a poder desarrollar una compasión hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque si también se traen cargando heridas emocionales de culpa, de rechazo y demás, pues va a ser un adulto hiperexigente consigo mismo. Por lo tanto, lo único que va a hacer con sus hijos es ser ser hiperexigente con sus hijos, lo que nada más va a seguir la cadenita. Por eso la empatía es fundamental. Y bueno, en cuestión de padres e hijos, ¿cómo se va a desarrollar una empatía? ¿Cómo se puede ver? Escuchando con atención al hijo, se necesita comunicación, pero que los hijos sepan que son escuchados y tomados en cuenta. Les voy a contar lo que la vez pasada nos platicaba un educador familiar que se encarga, pues, en el área terapéutica hacia familias más que nada, y nos hablaba sobre que más en el modelo también, pues, de crianza acá en Latinoamérica, tenemos un modelo de crianza vertical, es decir, está como mamá, papá, hijos, y así se van como en escalones de importancia y demás. En vertical, o sea, tú estás aquí, yo estoy aquí. Pero en realidad, si podemos ver a lo largo de la palabra, en realidad la estructura familiar que el Señor creó es vertical. No, horizontal, horizontal, porque todos estamos para servir a todos, no hay uno mayor, porque la cabeza es el Señor. Por lo cual, pues es importante para poder tomar en cuenta a los hijos, controlando los impulsos. Aquí en este caso es recordar de tú eres el adulto, es tu responsabilidad controlarte, son niños. Regulando el estado de ánimo es importante, ya que aprender a regular nuestras emociones va a ser necesario para enseñar a los niños a hacerlo. Encontrar equilibrio entre la emoción y la razón para resolver conflictos, ya que vamos a buscar que nuestras respuestas ante las situaciones sean funcionales. Aquí ya seguirnos desprendiendo de porque yo digo, porque me enseñaron así. No, 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 no. ¿Es funcional o no es funcional? Desarrollando también humildad, cosa que es súper necesaria en una crianza. Cuando se muestra empatía, es una expresión del amor sin condición. De nuevo, si vemos que los papás son el reflejo del Señor, pues es aquello que están llamados a reflejar ese amor sin condición hacia también los hijos, pero no en un sentido liberalista de, ay, es lo que quieras, ¿no? Yo te amo. Finalmente el amor es funcional. Y no es para que hagan lo que quieran, más bien es para que sean seres funcionales. Retomando lo de hace ratito, la construcción de la autoestima, los papás no dan, solamente apoyan a construirla y el afecto de los papás va a promover la autoestima. La autoestima también va a ser la base para aceptar y ayudar a otros, es decir, pues también en el desarrollo de la empatía. Les decía, el hijo va a poder desarrollar una buena autoestima si se sabe aprobado, aceptado, amado y entendido por los papás. Bueno, esto nos lo saltamos. Es que ya son como cosas más profundas. Pasamos a nuestra última parte, porque de hecho yo sé que ya me extendí del tiempo. En la primera adolescencia, yo, mis amigos y el mundo, por lo regular en esta
la adolescencia es una etapa muy temida por los padres. De hecho, no sé si les ha tocado escuchar, pero es esto de, ay, es que la adolescencia, y aquello. Bueno, un punto importante es que en la adolescencia se va a ver el fruto de todo lo sembrado en la niñez. En donde si a los papás también no les gusta lo que se ve reflejado en la adolescencia, pues bueno, tristemente es el fruto de todo lo que sembraron y también lo que no sembraron en la niñez. Pero aunque es un proceso temido, pues es un proceso como los otros, normal. Tal vez sí se puede ver un poco más complejo, ya que les decía, pues se va a manifestar el fruto de la formación. Aquí se va a empezar a ver un crecimiento físico, ya va a haber interés en las personas del sexo opuesto. De hecho, eso lo hablábamos la semana pasada por los niveles también de estrógeno y testosterona que empiezan a haber, una maduración de la identidad sexual propia y definida, momento también ya para que se haya enseñado, ya se desde la infancia, al igual que las cualidades de carácter, ya se debe enseñar a desarrollar feminidad y masculinidad correspondientemente. De nuevo, nosotras no lo sabíamos, entonces, enos aquí buscando pues formarnos. También el proceso, en esta etapa se va a dar el proceso del pensamiento, ya que va a permitir la creación de hipótesis y el desarrollo del raciocinio por deducción. De nuevo, aquí, ¿cómo se deben comportar los papás? Pues bueno, se necesita tener el entendido de que en esa etapa los hijos van siendo más independientes. De nuevo, es muy difícil para alguien, por lo que sigue teniendo cerebro mamá. Es que mi hijo, mi adoración, mi ángel, mi tesoro. Bueno, no. Desde la niñez se tuvo que saber es un ser humano que necesita ser funcional para ser independiente. No puede depender de mí. Y para que en este momento pues puedan mostrar sus personalidades autónomas que desean vivir, que se ve este apoyo también de los papás porque se confía también en los frutos que se va a dar de una crianza funcional en la niñez, ya que en esta etapa ya realmente es muy poco la influencia que los papás tienen en los hijos. De hecho, ya aproximadamente, si no me equivoco, creo que es menos después de los 14 15 más o menos, los papás tienen una influencia de menos del 15% en sus hijos. Entonces, pues ya, lo que se hizo, se hizo. Aquí es importante que se fomenten más los acuerdos, ya que les decía ya un engrane, bueno, ya los engranes van creciendo y ya no es que dos engranes solamente se muevan, ya van a quererse mover también otros dos y los acuerdos van a ser necesarios para una sana convivencia de, bueno, ni tú ni yo, algo medio, algo que nos funcione a ambos. De hecho, aquí esto lo saqué de el libro de los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Por ahí con Eileen tenemos en la página de Tamim ya un poco sobre esto, que es sobre la ley ganar-ganar, que me parece es el cuarto hábito de este libro de la gente de las familias altamente efectivas. Digo, por si quieren saber un poco más de acuerdos, ahí está en la página de Tamim. Durante esa etapa se van a dar preguntas de carácter moral, ya que gracias a los cambios estructurales de la mente, como ya los veíamos la semana pasada, los adolescentes van a tener una mayor libertad mental, más de lo usual, en donde van a querer cuestionar todo, pero es importante que lo hagan, porque se les tuvo que haber enseñado a pensar. Entonces aquí va a llegar el punto de, ok, tú me dijiste que no hiciera esto. ¿Por qué? Porque sí, porque no. Yo también lo quiero seguir, yo no lo quiero seguir. Me dijiste que sí hiciera esto, porque si lo tengo que hacer, lo quiero seguir yo, no lo quiero seguir. Por ejemplo, en este caso es súper importante que los padres estén sanos, sean funcionales, porque aquí va a empezar a haber em, este cuestionamiento para verificar que lo que los papás instruyeran realmente lo vivan. En este caso, de me dijiste que tenía que ser responsable, pues ya, o sea, ya con una mente un poco más madura, pues ya no te voy a tirar responsable. Entonces van a empezar estas preguntas de carácter moral de me dijiste pero tú no haces, o me dijiste pero yo no quiero. Pero finalmente es parte de este desarrollo del adolescente de qué quiere y qué no quiere. Y es importante que se sepa que no es que al cuestionar los adolescentes a sus padres los dejen de amar, simplemente
van a empezar a tomar distancia de ellos, de lo que significan su niñez, su dependencia, su incapacidad para tomar decisiones por sí solos. Ahora sí, para poder buscar y tomar su propio camino, enfrentándose a pruebas y errores. Y de nuevo, parte de ya quitarse el cerebro a mamá y papá es entender de, bueno, es otro ser humano y si también elige hacer esto, ya es responsable de sí mismo. Algo que se da bastante aquí es la identidad. Durante la adolescencia se identifica la identidad propia, quiénes son, en quiénes se quieren convertir. En este proceso, usualmente se va a buscar obtener respuestas fuera de casa, ya que a veces es que en mi casa me van a juzgar, es que me van a decir que sí, me van a decir que no. Por eso, durante la infancia se tuvo que haber fomentado esta comunicación con honestidad, transparencia, pero con empatía de nuevo, de no te voy a juzgar por lo que me vayas a decir, sino si se les juzga, se les sermonea cuando se les dice algo, pues obviamente en la etapa de adolescencia, de la última persona que van a querer, de las últimas personas que van a querer una opinión, es de los papás. De ahí no, siempre me dicen que no, siempre me juzgan y algo y así. Y entonces vemos de nuevo, todo va entrelazado. Por ello, el propósito de los papás en esta etapa ya de adolescencia es proporcionar las condiciones favorables para que el hijo madure y progresivamente vaya aprendiendo a tomar decisiones por sí mismo sobre su futura vida y también sus productos. Aquí sí se van a ver algunas cosas como bueno, en todas las etapas, ¿no? Pero más en esta. La solidaridad, ya que se necesita forjar una actitud de unidad en casa, basada en metas o intereses comunes, pero ya respetando los objetivos que el hijo ya tiene. En este caso ya no es, se mueven los dos engranes principales y ya no importa, sino aquí más bien es, ok, tenemos esta meta familiar, pero no sé, ya somos 4, 5 integrantes en esta familia. Se va a tomar la opinión de todos, lo que se busque hacer respetando de nuevo los objetivos que cada uno tiene, ya que se va a haber fomentado esta visión de apoyarse como un equipo, porque de nuevo no es como en escalones de los papás aquí y los hijos acá, más bien es en un sentido horizontal, donde son un equipo. Entre más se invierta en educar a los hijos, mayor interdependencia habrá. Porque ¿qué es disfuncional? La dependencia, que siempre el hijo no sepa hacer nada por sí solo. Que es lo contrario a una persona funcional, bueno, una persona inútil. Y tampoco se quiere una persona inútil. Por eso el hacerse responsables de sí mismos desde pequeño, digo, en proporción, ¿no? Por ejemplo, el de, tiene tu cama, desde pequeñito, desde que cuando puede, es funcional para que se les enseñe esto de todos ayudamos aquí en casa, no hay dependencia, porque llegan a cierta edad donde no saben ni tender una cama, porque hay mi tesoro, yo lo cuido, yo lo veo, yo lo protejo, yo le hago esto. Y a veces esta misma visión mamá no permite que los niños se puedan desarrollar de manera autónoma. Cuando sí hay esta visión funcional, va a haber interdependencia, que es yo te necesito y tú me necesitas a mí, porque somos un equipo, todos ayudamos, todos colaboramos. También aquí se necesita fomentar un consumo responsable. Algo importante es que también los papás están encargados de ayudarles a los niños a desarrollar un vínculo sano entre emociones y comida y también entre sus finanzas personales. De hecho, hay un podcast, digo, me salgo un poquito del tema, pero últimamente he estado como estudiando un poco más de finanzas y hay un podcast muy bueno que se llama Finanzas sobre la Mesa, te lo recomiendo altamente. Y justamente un punto en el que hablaban es que de qué son responsables los papás desde pequeñitos, enseñarles a cuidar de sus finanzas personales, a cómo se ahorra, súper importante, a no gastar por gastar y demás. Y eso pues desde, bueno, ahí en el que comparte el podcast nos comentaba que pues desde muy pequeños jugando con billetes. Y no para generarles como avaricia, sino más bien para enseñarles a consumir de manera responsable, ya que en una sociedad consumista se les debe enseñar a los hijos el valor de las cosas, a ser agradecidos, a apreciar el tiempo, a administrar los recursos, las finanzas. Pero también es importante que los papás no cambien el tiempo con los hijos por recursos materiales, porque si no, pues se generan nada más adultos consumistas. Dentro de las expectativas, los papás necesitan tener expectativas realistas sobre los hijos.
De nuevo, sin este cerebro mamá, papá, ya que de acuerdo a la voluntad de Dios y de los dones, gustos y capacidades que Él ha puesto en ellos. Ya no es que mi sueño que nunca hice, lo que siempre hubiese querido, lo que yo no hice, tú sí, bueno, no. Aquí más bien es que las expectativas vayan conforme a lo que el Señor quiere. Acá se dan mucho los idealismos y los modelos, ya que durante esta etapa de adolescencia se va a buscar bastante idealizar a las personas, específicamente en relaciones amorosas y de amistad. Pero de nuevo, pues desde muy pequeños, enseñarles a ser racionales con sus emociones, a poderlas regular e identificar, así como pensar, ya que si se les enseña a pensar, no van a agarrar a cualquiera de figura de referencia o modelo a seguir, ya que el modelo propone ciertos valores, pero es fundamental que los papás mismos propongan modelos alternativos que puedan influir de manera funcional en los hijos, ya que aquí los niños, los adolescentes van a ver más los hechos que las palabras. Digo, y en todo momento, ¿no? Es algo que se necesita tomar en cuenta para una crianza, que haya una congruencia entre lo que se dice y lo que hace. Ya por último, porque ya sé que ya me extendí, los elementos fundamentales también para la formación de los hijos es, como ya resumen, ejemplo y cariño. Los papás son la referencia para el hijo, son la figura a seguir. Con los hijos no hay puntos medios, influyen los papás o influyen el mundo. O los papás están sanos para influir en el hijo, o no están sanos y van a influir de manera disfuncional, o no influyen por falta de atención, pero el mundo sí va a influir. Tener en cuenta que el Señor nos creó con la capacidad y la necesidad de ser amados y de amar. Antes de amar a los hijos se necesita pasar por un proceso de sanidad, lo que les comentaba. De nuevo, retomando lo de la autoridad de los papás no significa que sea una figura que castiga o reprende. La autoridad dada por el Señor implica un sistema de protección, combinando la razón y el cariño. El objetivo de los papás hacia los hijos es formarlos para ser personas funcionales. No para mi hijito, mi adoración, mi tesoro, de nuevo, pues eso no es funcional. Pero muchas veces también algo importante es que se encuentran con un obstáculo, su pasado, el cual tiene efectos en el presente que pueden perjudicar a sus hijos. Por ello, de nuevo, es importante sanar para no herir a los hijos. Y sería todo, chicas, sentí que no pagaba. Pero digo, yo sé que fue así como súper poquito y podríamos aventarnos un buen de tiempo hablando de cada etapa, de los cambios, de que sí, que no. Y más que nada también porque venimos pues de una crianza totalmente distinta, ¿no? O sea, no se promovía mucho esto supongo también cuando nos criaron a nosotras y por eso en nuestra etapa actual a veces batallamos con autoestima, con la autocrítica y demás, porque finalmente somos producto de una crianza heredada. Pero pues es el momento de, una, agradecerle al Señor por en su misericordia rescatarnos, mostrarnos ese amor y esa redención, no solamente en la salvación que hemos recibido, sino también en la crianza, en la formación que el Señor quiere de parte de nosotras, el desarrollar feminidad, que pues sí, era algo de la etapa también de niñez haberlo empezado, pero bueno, nunca es tarde. Y que finalmente, si el Señor quiere y nos permite que tengamos hijos, pues que ya no repitamos lo mismo que nuestros papás, porque finalmente ellos lo hicieron en desconocimiento, sin las herramientas necesarias, nosotras sí ya las tenemos, entonces ya no tendríamos excusa para no hacerlo.